Bien, retomamos entonces este curso bíblico que va a estar focalizado, que está siendo focalizado este año 2022, en el Evangelio según San Marcos, que está a cargo de quien les habla. Pertenezco a la Orden de los Frailes Menores Conventuales. En esta presentación seguiré la estructura y el contenido del reconocido biblista y teólogo italiano don Claudio Dorio, el Evangelio según San Marcos, que lo van a encontrar online en Bible Claret. Ahí está el sitio donde lo pueden encontrar. Aquí está de nuevo don Claudio Dorio, en este encuentro que tuvimos en Milán, Italia, el 16 de marzo de este año. Fue un placer encontrarnos con Padre Claudio, quien está muy contento del trabajo que estamos haciendo con ustedes. El tema de hoy entonces va a ser los milagros en el Evangelio según San Marcos. Y los temas que vamos a tocar vamos a retomar entonces la enseñanza de Jesús en parábolas. Ahí tienen el capítulo 4, tienen los versículos de la semilla que crece por sí sola, también dentro del capítulo 4, a continuación, el grano de mostaza, y finalmente la conclusión, que nos dice por qué Jesús enseñaba en parábolas. Y la segunda parte va a ser, así como por un lado tenemos la palabra de Jesús que enseña en parábolas, en la segunda parte tenemos la acción de Jesús. Jesús no solo habla, sino que actúa. Y el tema de hoy es justamente los milagros, la actuación potente de Jesús. Tenemos al final del capítulo 4 la tempestad calmada, y el capítulo 5 comienza con la curación de un endemoniado. Y luego, a continuación, dos episodios engarzados, uno dentro del otro. Resurrección de una niña y curación de una mujer. Dejamos de compartir pantalla y ahora sí entramos de lleno en el tema que hoy nos ocupa. La enseñanza en parábolas es una característica típica de Jesús. El evangelista Marcos, en el capítulo 4 de su narración, recolectó algunas parábolas emblemáticas de la enseñanza de Jesús. La primera, casi programática, es la del sembrador, seguida de otra breve narración exclusiva del evangelista Marcos. Solamente él presenta la parábola de la semilla que crece por sí sola, que ustedes tienen en capítulo 4, versículo 26 en adelante. El reino de Dios es como un hombre que sembró un campo. De noche se acuesta, de día se levanta, y la semilla germina y crece sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce frutos. Primero el tallo, luego la espiga, y después el grano en la espiga. En cuanto el grano madura, mete la hoz, porque ha llegado la cosecha. Esta es una parábola de la gracia, es un anuncio de la extraordinaria intervención de Dios que produce fruto incluso sin que el hombre lo sepa, sepa qué es lo que sucede, cómo sucede. Después de sembrar, el agricultor puede dormir o mantenerse despierto, y su conocimiento de los diversos mecanismos de la botánica no determina el resultado de la semilla. El evangelista Marcos quiere subrayar que la gracia produce efectos extraordinarios para aquellos que están dispuestos a aceptar la palabra. No olvidemos que Marcos se está dirigiendo principalmente a los principiantes, a los catecúmenos, a aquellos que van a ser bautizados en la comunidad de Roma, a aquellos que han estado fascinados por la persona de Jesús, interesados en conocer su mensaje y encontrar su persona. Y por eso al principio es necesario anunciar sobre todo la gracia de Dios. Es Él quien actúa, es Él quien toma la iniciativa. La parábola que le sigue, la del grano de mostaza,
capítulo 4, versículo 30 al 32, dice que esta palabra inicial, muy pequeña, puede convertirse en un árbol, puede acoger a las aves del cielo y convertirse en custodia y protección. Jesús no compara el reino de Dios con una partícula de polvo para indicar que es una realidad pequeña. La partícula de polvo siempre permanece así, no se modifica. En cambio, la semilla de mostaza es muy pequeña. Si intento ponerla en la palma de la mano, es apenas visible como un pequeño punto negro. Y sin embargo, de esa semilla sembrada brota una planta, casi un árbol de 3 metros. El elemento determinante es el paso, el cambio. Comienza siendo pequeña, pero llega a ser grande, se transforma, se convierte. Así es el reino de Dios. Si lo acoges, entra en tu vida y la transforma. Este capítulo termina diciendo, digamos, el tema de las parábolas, termina diciendo así, en el versículo 33 y 34. Con muchas parábolas semejantes les exponía la palabra, adaptándola a la capacidad de sus oyentes. Sin parábolas no les exponía nada, pero aparte a sus discípulos les explicaba todo. Es importante tener en cuenta esto, que Jesús no dice, no se expresa, no hablaba en parábolas para ser simple, porque el evangelista ya nos dijo lo contrario. Los discípulos tienen necesidad de la explicación. No es cierto que las parábolas sean elementales. Sí, podían entender algo. Jesús anuncia su gran mensaje de manera parabólica, es decir, rozando la realidad apenas un poco y provocando al oyente a que piense para comprender y entrar en la historia, a convertirse en el protagonista de la historia. Si los discípulos en privado le piden explicaciones a Jesús, es porque obviamente no han entendido. Las parábolas no son entonces historias elementales para personas simples, gente ignorante. Las parábolas son elementos muy finos y sabios, frutos de una reflexión sapiencial y destinadas a personas inteligentes, capaces de usar la cabeza y el corazón, capaces de entablar un diálogo con el Señor. Esto es muy importante. Uno puede entender su enseñanza no solo porque la escuchó, sino porque, como los discípulos, al quedarse con el Señor, le podemos pedir explicaciones. Y el Maestro, a aquellos que están con él, les explica todo. Después de la historia de las parábolas, una enseñanza realizada con palabras, Marcos enfatiza ahora la acción de Jesús. Su palabra es efectiva, es poderosa, realiza lo que dice, y así encontramos al final del capítulo 4 y a lo largo del capítulo 5 una serie de narraciones de milagros. Ese mismo día, después de que terminó la narración de las parábolas en la playa de Cafarnaúm, a orillas del lago de Galilea, por la tarde Jesús invita a los discípulos a pasar a la otra orilla. Dice así Marcos: ellos despidieron a la gente y lo recogieron en la barca tal como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un viento huracanado. Las olas rompían contra la barca que se estaba llenando de agua. Esto lo estoy leyendo en Marcos 4, 36 al 37. El lago de Galilea está rodeado de colinas,
pero sobre todo por la parte oriental, a la altura del Golán, a menudo pasan violentas corrientes de aire que causan tormentas repentinas en el lago. Una tormenta de viento. Jesús está cansado por el día transcurrido, por su enseñanza. Piensen ustedes, sin los medios de amplificación a los que estamos acostumbrados, al aire libre. Esto supuso para Jesús un enorme esfuerzo y se duerme en la embarcación. Los discípulos, en cambio, están ocupados remando, tratando de sostener el timón, subir y bajar las velas, y el viento que sopla cada vez más fuerte contra ellos los asusta. La barca se llena de agua. La narración que Marcos nos hace con buena probabilidad es fruto de que Pedro, Simón Pedro, escuchó de que Marcos escuchó este relato directamente de la boca de Pedro, de la predicación de San Pedro. Recuerden que al principio dijimos que Marcos fue discípulo de Pedro, creció con él, aprendió el Evangelio al escuchar las historias del discípulo Simón, Simón Pedro. Y entonces narra en este relato la reacción airada, la reacción de Pedro, ¿no? Una reacción de enojo hacia Jesús. Dice el texto que Jesús dormía en la popa sobre una almohada. Solamente Marcos informa el detalle de la almohada. Los españoles le llaman el cojín, o a nivel de embarcación le dicen el cabezal. Jesús estaba durmiendo allí. Este detalle de por sí es inútil, pero esto confirma que Pedro lo habrá contado con todos los detalles y Marcos habrá tomado nota. La imagen le debe haber quedado impresa al escuchar a Simón Pedro contar el episodio muchas veces. Piensen que Marcos acompañaba a Pedro en distintos lugares, en distintos momentos, y escuchaba la misma narración más de una vez. Es interesante que mientras Pedro, un pescador experto, junto a los otros, trabajan duro para mantener la barca a flote, Pedro no lo ve, lo busca y no lo ve a Jesús, y luego lo entrevé en la parte opuesta de la barca, que duerme sobre la almohada. Pedro tiene que hacer un trabajo tremendo, y Jesús durmiendo. ¿Han tenido ustedes alguna vez una experiencia similar de estar súper ocupados y ver que otros no hacen nada? Pedro se pone nervioso y agrede a Jesús. Lo despierta y le dice: Maestro, ¿no te importa que naufraguemos? Es como si dijera: y tú estás ahí tranquilamente durmiendo. Nos dejas hacer todo a nosotros. Dice Marcos que Jesús se despertó, se levantó, increpó al viento y ordenó al lago: calla, enmudece. El viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces él les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Los discípulos todavía no tienen fe. Tienen miedo en medio de esa noche tormentosa. No se fían de Jesús. Lo regañan porque duerme. ¿No te importa nada de nosotros? Esto es una pregunta muy humana de aquellos que se encuentran en dificultades y apelan al Señor regañándolo. ¿Por qué me dejas en esta situación? ¿No te importa de mí? Tenemos miedo porque no confiamos verdaderamente en Él, porque a pesar de todas sus palabras, todavía no hay una fe tan fuerte que nos ponga a salvo, sabiendo que Él es quien maneja la realidad. Los discípulos están asombrados porque Jesús, tan pronto como se levanta, no se pone al timón, al remo, a la cuerda de la vela, sino que habla al viento y al mar. Y el viento y el mar obedecen inmediatamente a Jesús, cosa que no hacen los discípulos. Este detalle es muy importante. Las fuerzas de la naturaleza obedecen a Jesús, mientras que los discípulos
se resisten. Los parientes lo consideran fuera de sí. Los escribas lo juzgan maliciosamente como un aliado del diablo. Y los discípulos se preguntan llenos de temor, ¿quién es este? Que hasta el viento y el lago le obedecen. Pero todavía no han llegado a responder a la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Quién es este? ¿Un hombre poderoso? Evidentemente sí. Se trata de uno que se hace obedecer por el viento tormentoso y por el mar agitado. Y esos que los pescadores sabían de tal situación. Marcos hábilmente diseminó a lo largo de todo su evangelio preguntas importantes. ¿Quién es este? Recuerden que en la sinagoga de Cafarnaúm, cuando Jesús comienza el ministerio, la gente se pregunta, ¿qué doctrina es esta? ¿Es algo nuevo unido a la autoridad? Ahora los discípulos hacen la misma pregunta, llegan al otro lado del lago y se encuentran con un personaje extraño. En la primera parte del capítulo 5 encontramos la narración de la liberación del endemoniado de la zona de Gerasa. Es una narración que Marcos amplía considerablemente si se compara con el texto paralelo de Mateo en el capítulo 8. Se notará cuánto más largo es el texto de Marcos. Por lo tanto, es una observación incorrecta decir que Marcos ha resumido el Evangelio de Mateo. Marcos narra menos episodios y muchas menos palabras que el Evangelio de Mateo, pero no es un resumen. Narra episodios de manera decididamente más abundante en comparación con Mateo. Este es un caso típico. El hombre dominado por el mal es una víctima del diablo. Es un hombre que vive entre las tumbas, dominado por un espíritu impuro. Marcos lo describe con gran énfasis. Habitaba en los sepulcros. Nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. En muchas ocasiones lo habían sujetado con cadenas y grillos y él los había roto. Y nadie podía con él. Es un hombre incontenible, una furia que vive en medio de las tumbas. Es, en cierta manera, una imagen de la humanidad, de esta pobre humanidad en las garras del mal, furiosa e indomable. Tan pronto como Jesús pone los pies en la orilla, es atacado por este hombre furioso que le grita con insultos. ¿Qué tienes conmigo, hijo del Dios Altísimo? Por Dios te conjuro que no me atormentes. Porque Jesús le había dicho, espíritu inmundo, sal de este hombre. Es lo mismo que ya hemos visto en la sinagoga de Cafarnaúm, al comienzo del ministerio de Jesús. Jesús ordena al viento y al mar, cálmate. Y ahora ordena al espíritu inmundo, sal de él. Es este poder maligno que domina al hombre que se arroja contra Jesús, que no quiere ser atormentado. Jesús habla a ese hombre, le hace preguntas. ¿Cómo te llamas? Contesta, me llamo Legión, porque somos muchos. En griego dice legion, legión. Es una palabra romana, latina, es una palabra militar. Es una palabra que recuerda al ejército romano de ocupación. Existe una legión que está ocupando a un hombre. Existía un problema de tipo político-militar que afectaba al pueblo de Israel en esos años. Pero aquí tenemos otro tipo de ocupación que es mucho más preocupante que el de las legiones romanas que ocupaban el territorio de Israel. Se trata de una ocupación de legionarios diabólicos. Es el mundo del mal que corrompe a la persona. Y la fuerza de Cristo libera a este hombre con un gesto particular. Esa legión de demonios entra en los cerdos que están pastando en esa región. Y los cerdos se sumergen en el mar.
Es una narración un tanto extraña para nuestra forma de pensar. Ante todo, no olvidemos que los cerdos eran considerados impuros y por lo tanto, en el territorio de Israel no había cerdos. Si se encuentran cerdos, significa que estamos en el extranjero y en realidad en la otra parte de la costa del lago, que pertenecía al área de la Decápolis, habitada por griegos y no por hebreos. Se hace referencia a la ciudad de Gerasa, que está a unos 20 kilómetros de la orilla del lago, pero que fue en su tiempo la ciudad principal de esa región. Estamos en un ambiente pagano, en el extranjero. Los cerdos criados por estas personas recuerdan un mundo de corrupción. Los que escucharon la noticia llegan, ven al hombre que había sido poseído por la legión, ahora en su sano juicio, sereno, vestido, sentado, tranquilo, liberado. En realidad, Jesús no solo le hizo bien a ese hombre, sino que también provocó un daño a los criadores de cerdos, quienes lo invitan a irse, le piden que se retire de su región. Tratemos de imaginar algunas situaciones actuales. Piensen en las grandes ganancias que tienen los traficantes de drogas. La gran ganancia de estos depende de muchos clientes. Si alguien se esfuerza en recuperar a las personas de la adicción a las drogas para sacarlas del círculo de traficantes, estas personas hacen un bien al hombre, pero causan daños a quienes comercian con estas sustancias, igual que el daño producido a los criadores de puercos. A menudo escuchamos noticias de mujeres que provienen de países pobres y son explotadas, mantenidas en situaciones de auténtica esclavitud y utilizadas como prostitutas. Si alguien se compromete a liberar a estas mujeres, causa daños porque quien las maneja gana al tenerlas esclavizadas. Es muy claro que quien se compromete a sacar fuera a estas personas de los sistemas de explotación producen daños económicos, como en el caso de los criadores de cerdos, quienes invitan a Jesús a que se vaya. Un auténtico empeño a favor del hombre molesta a los que el evangelista llama criadores de cerdos, con el lenguaje simbólico del Oriente, para referirse a los que están en ese juego diabólico de mantener al hombre bajo presión, de dominarlo. El que había estado endemoniado le pidió a Jesús que le permitiera acompañarlo, pero Jesús no se lo permitió. En vez le dice, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales todo lo que el Señor, por su misericordia, ha hecho contigo. Esta es una misión. El que estaba endemoniado y ahora está sano, el hombre libre del poder del mal, se convierte en un misionero, un evangelizador. Vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales todo lo que el Señor, por su misericordia, ha hecho contigo. Es decir, cuéntales el poder con el que el Señor te ha liberado. Es tu experiencia humana de liberación la que debes testificar, no una teoría, sino una experiencia concreta que has vivido en primera persona. Los otros episodios milagrosos, que siguen inmediatamente en el resto del capítulo 5, ofrecen dos historias de curación y de resurrección, una engarzada en la otra. El jefe de la sinagoga llama a Jesús porque tiene a su hija de 12 años muriéndose. Jesús acepta ir con él y en el camino es tocado por una mujer que sufre hemorragias. Ella comete un acto ilícito porque sabe que es impura. Debía mantenerse alejada de la gente y mucho menos tocar a un rabino. Pero ella piensa, secretamente, que ese hombre la podrá curar y toca por detrás la franja del manto de Jesús
y siente en ella un poder que la cura. Por su parte, Jesús siente que un poder ha salido de él. En este caso, Marcos subraya cómo ninguno había logrado curar a esa mujer. Ella había frecuentado a muchos médicos, había gastado mucho dinero y en vez de sanar, había empeorado. Es una pincelada casi irónica de Marcos. Así como nadie había podido atar al endemoniado, nadie puede ahora curar a esta mujer. Llegados a la casa del jefe de la sinagoga, la niña ya está muerta. Y Jesús la llama a la vida. Al padre le dice: continúa teniendo fe, fíate de mí, confía en mí, incluso cuando ya no hay vida. Porque mientras haya vida hay esperanza, decimos nosotros, ¿no? Pero ahora ya no hay más vida. Y Jesús le dice: no temas, basta que creas, porque el Señor va más allá de las expectativas. Lo que el jefe de la sinagoga considera imposible, Jesús lo logra. Marcos nos informa acerca de las palabras utilizadas por Jesús en su lengua materna, el arameo. Le dice: Talitá cum. Talitá significa niña y cum es un imperativo, levántate. El gran biblista Joaquín Jeremías diría que se trata de las ipsísima verba Iesu, es decir, de las mismísimas palabras de Jesús, reportadas por el evangelista. Pero Marcos agrega la expresión yo te lo digo para dar el tono de la voz de Jesús. Porque Jesús lo ha dicho con una orden potente. Yo te lo ordeno, niña, levántate. Jesús ordena al viento, al mar, al demonio, a la muerte. Manda y le obedecen. Y todos se sorprenden de este gran poder que tiene Jesús. Regresa a Nazaret, a su país, en medio de su pueblo, y allí es un fracasado. Su gente no le cree, y sin fe, Jesús no puede hacer señales prodigiosas. No puede liberar a aquellos que no confían en él. Estamos nuevamente en una dimensión de rechazo, de oposición polémica. Y así termina la segunda parte de la primera gran sección contada por el evangelista Marcos. Fin de la presentación.